Dios le bendiga más. Qué alegría estar aquí en Villa Consuelo. Es un placer muy grande para nosotros compartir con ustedes. Yo lo voy a tomar aquí porque así me siento más cómoda, ¿verdad? Y esa es una de mis particularidades. Ya han dicho, mi nombre es Annie Núñez, soy seminarista y pertenezco a La Vega, o sea, soy vegana. Ahora estoy con la reverenda Zairi entre Santiago y La Vega. Sé que me han conocido un poquito esta mañana y yo me siento como en casa. Pensé que me iba a sentir muy extraña, pero qué bueno ese calorcito que he sentido de los hermanos de aquí, y eso ayuda a que uno, ¿verdad?, se sienta que la Iglesia Evangélica Dominicana verdaderamente es una familia. Aquí estoy con mi hijo Juan Manuel, que ya es parte de la iglesia de aquí de Villa Consuelo, con la reverenda Daisy, nuestra mamá, ¿verdad?, que nos ama tanto. Y el Señor ha sido bueno, porque traer a mi hija a Santo Domingo, que vino a estudiar y a practicar, él practica tiro con arco, y que encuentre un hogar, otro hogar aquí en Santo Domingo, para mí fue de mucha tranquilidad. Dios ha sido bueno. Mi niña Alexa, que tengo otra hija, se llama Alexa, ella es también parte del ministerio que nosotros llevamos, ella es danzarina y le gusta alabar a Dios también. Venía hoy, pero casualmente ayer tuvo un accidente cuando iba a la parada del autobús. Para la gloria de Dios, Él la protegió, a ella y a su novio, ¿verdad?, que la llevaba a la parada, y no tuvieron golpes fuertes. Gracias al Señor lo cubrió, y damos gracias a Dios en esta mañana porque ha sido bueno. Aunque no nos pudo acompañar hoy, pero sé que el Señor ha estado con ella y que en algún momento vendrá y compartirá con nosotros también. Pero aquí estamos en la obra del Señor, porque a eso Él nos ha llamado. Amén. Vamos a tener un momento de oración. Yo le voy a pedir a la iglesia que se ponga de pie, que me acompañe en esta oración para que el Señor sea obrando en esta mañana en nosotros. Padre Celestial, gracias te damos. Bendito eres, todopoderoso, majestuoso, bondadoso, Padre amoroso. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque te ha placido, Señor, que estemos aquí por encima de cuantas cosas pudieron pasarnos. Hoy te honramos y damos gloria y cantamos victoria porque tú nos has guardado. Gracias, Padre. Cada uno de nosotros que estamos aquí es porque tú tienes propósito para nosotros. No sabemos cuál es, pero sabemos que es bueno, porque todo lo que viene de ti, Señor, es bueno y para bien de nuestras vidas. Padre Celestial, limpia los aires, Señor. Saca las tinieblas de este lugar, Padre Celestial, para que tu Espíritu se pasee conforme, Padre, a tu gracia, llenándonos de luz, limpiando, Señor, nuestras mentes, que nuestros sentidos estén prestos, Señor, a recibir lo que tú tienes en esta mañana, y que nada distraiga a tu iglesia, Señor, que nadie ni nada distraiga a tu iglesia, que vino dispuesta a alabarte, a glorificarte, pero sobre todo a escucharte. Gracias, Padre, te damos. Bendícenos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden acomodarse. Muchas gracias, iglesia. Y en el día de hoy, el Señor ha preparado mensaje para la iglesia de Villa Consuelo y todos los que nos puedan escuchar, con un tema muy particular. Jesús transforma la familia. Estamos en el mes de la familia. Y estas dos palabras, transformación y familia, nos lleva a nosotros a pensar que grandes cosas pasarán en este día. Porque cuando hablamos de transformación, es porque hay algo que no está bien.
Cuando hablamos de transformación es porque queremos cambiar a algo mejor. Nadie se transforma para algo peor, sino para algo mejor. Porque o está flojo o está roto. Una silla que la transformamos es porque se le rompió una de las patas, bueno, pues le cambiamos y la ponemos mejor, le ponemos un mejor forro para que se vea mejor y sea de mayor utilidad. Hoy nosotros pedimos al Señor esa transformación en nuestra familia y sobre todo familia que si bien es un grupo de personas que está relacionada, que está vinculada con un sentimiento, ya sea de amor, de sangre o político, este grupo también sufre muchos cambios en su vida. Y desde que se unen mamá y papá, porque para que inicie una familia, ¿verdad? Tiene que iniciar con mamá y papá, porque no nace una persona si no está mamá y está papá. Desde que se unen estas células empieza una transformación en los incumbentes de este grupo de personas. Y estas transformaciones, a pasar del tiempo, nos llevan a nosotros a muchos disgustos y alegría. Pero hoy decimos al Señor que transforme esta familia. ¿Y por qué? Transformando la familia a través de Jesús. Y vemos que dentro de todas este grupo de personas hay diferentes tipos de familia. Hay familias nucleares, o sea, una familia nuclear es lo normal, mamá, papá y los hijos que han procreado. También tenemos familias extensas, y es lo que más vemos en República Dominicana, que está mamá, papá, hijos, tíos, abuelos y hasta primos dentro de la casa. Entonces allí no solamente está la familia nuclear, sino que hay otras familiares, otra manera de pensar, otra manera de vivir, otra manera de comportarse. Aunque seamos de la misma sangre, somos totalmente diferentes. Está la familia monoparental, otro problema que vemos nosotros en la sociedad y lo catalogamos como problema, cuando los hijos están o con mamá o están con papá, y a veces hasta solo con la abuela. Hay solamente un progenitor atendiendo a los hijos. Y tenemos también familia de padres separados. ¿Cuántas situaciones encontramos en un término que se oye bonito? Familia. Pero son muchas las particularidades que nos llevan a nosotros al sufrimiento. Y que hoy a la iglesia le está pidiendo al Señor esa transformación. Y es porque algo está pasando en la sociedad y está pasando en las iglesias. Y nosotros decimos, pero eso es este tiempo, porque son tiempos finales. Y yo me digo, en este tiempo, si yo escuchaba a mi mamá, que no es de mi tiempo, que había problemas en la familia, que habían padres que golpeaban esposas, que habían hijos que le faltaban el respeto a sus padres. Y yo me fui más allá y vemos entonces, donde me van a acompañar con la lectura, en el Génesis. Una familia que si bien nosotros a este personaje lo admiramos y lo ponemos de ejemplo en multitudes de acciones en nuestra vida, vemos que en Génesis 37, en los versos del 2 al 4 que vamos a leer, nos está reflejando una familia con muchos problemas y quizás podemos llamarla familia disfuncional, que la familia disfuncional es donde hay violencia, problemas, menosprecio, se maltratan los miembros los unos con los otros, y vemos que en la Biblia una familia de hombres de fe también pasaban estas cosas. Leemos en Génesis 37 del 2 al 4, leemos en el nombre de Jesús. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Día y con los hijos de Zipa, mujeres de su padre,
e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diferentes colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacientemente. Amén. Aquí vemos la historia de José, un gran hombre de la Biblia. Jacob, que luego fue llamado por el Señor Israel. Un hombre de Dios, donde tenía hijos de diferentes mujeres. Esto era típico en aquel tiempo. Ahora no. Cuando vemos estas situaciones lo vemos como algo extraño, pero eso era típico en sus costumbres y tradiciones del pueblo. Ahora vemos la misma situación, pero nos espantamos. Y pasan las mismas cosas entre los hijos, porque siempre los hijos preguntan, ¿a cuál mami ama más? ¿A cuál papi ama más? Y esto trae a la vida de nosotros diferentes problemas, convirtiéndose la familia en disfuncional. Y hoy día es el problema por el cual los muchachos no están viniendo a las iglesias, no están viniendo a Cristo, porque ven tantas situaciones en su casa que piensan que no hay otra opción que si no llegar a la calle. Y veía los ejemplos que ponían en la escuela bíblica. Me sorprendió mucho ver el tema de cómo los padres inscriben a sus hijos cuando van a la escuela. Si te dan, dale. Eso decían, inclusive fueron ejemplos más agresivos aquí entre nosotros, que si te dan, dale con la lonchera. Y eso era bueno. Y eso lo veíamos como bueno. Pero también pude tener ese gozo de escuchar que esa madre dijo, pero eso era antes. También yo me transformé, porque la hermana que daba la clase bíblica decía que la palabra de Dios es un filtro por donde debemos pasar todas las situaciones. Y eso es lo que el Señor nos envía a nosotros en esta mañana, que pasemos nuestras vicisitudes por la palabra, por Cristo, que también decíamos que es la vida verdadera. Y estos problemas no solamente se daban porque Jacob amaba más a José, sino porque José tenía particularidades especiales. Inclusive como niño o joven, le contaba al papá lo malo que hacían los hermanos. Y a nadie le gusta eso. A nadie le gusta que le digan a los padres cuando se portan mal. Entonces José parecía el que no agradaba a sus hermanos por chismoso. Pero José no tenía un mal corazón. José era un niño que estaba siendo trabajado por el Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver en nuestra familia. Juzgamos a nuestros hermanos, a nuestros padres, porque no conocemos a Cristo, en el cual nosotros debemos esperar respuesta del corazón. Ante una acción, no nos ponemos a reflexionar cuál es la enseñanza o qué Dios quiere sacar de nosotros a través de esa acción, sino que la vemos como mal. José también tenía sueños. Estos sueños que perturbaban a los hermanos, pero fue más allá el Señor en demostrarle a la familia de Jacob que tenía propósito precioso para la vida de ellos. Pero ellos no podían comprenderlo, porque los hermanos de José no estaban entendiendo las enseñanzas de Jacob, porque no habían puesto el corazón al amor, que es lo que une las familias. Si no tenemos amor, no podemos comprendernos, porque pensamos que siempre todo lo que hacen, lo hacen para mal. Pero cuando hay amor, podemos comprender que lo que hacen es para que crezcamos. Y los hermanos de José no entendían eso, pero después
tampoco Jacob. Cuando José dijo que también vio que el sol y la luna le adoraban junto con las estrellas, él dijo, oh, pues tu mamá y yo también nos vamos a postrar ante ti. ¿Quién te crees que eres? En este tiempo no podemos ver en la familia uno de los hermanos que quiera ser cristiano. Sé que muchos de ustedes cuando se convirtieron, los que no nacieron dentro del Evangelio, fueron mal vistos por los demás porque quería ser diferente y que estaba en contra de las tradiciones. Y esto le pasaba a José porque era un hombre, un muchacho amoroso. Pero no se comprendía porque faltaba amor, porque había muchos celos. Y los celos no nos dejan llegar a la transformación, no nos dejan llegar al amor de Dios, porque nos distorsiona y nos pone el corazón negro. Y viendo aquí, José aún allá fue vendido, pasó vicisitudes y maltratos de sus hermanos. Ahora nosotros le llamamos bullying, que ahora le están haciendo bullying al niño porque es gordo, o porque es moreno, o porque es flaco, o porque es blanco, por lo que sea, se hace bullying. Los hermanos siempre se maltratan. Está en los padres controlar ese maltrato. Pero José siguió las instrucciones del Dios de verdad. Aleluya. Y eso es lo que el Señor nos llama. Por más maltrato que nosotros hayamos recibido en nuestra infancia, tenemos una respuesta del Señor para crecer en amor. Y el amor cura el mal, cura la angustia, cura la tristeza, cuando nosotros nos dejamos transformar por el Señor Jesús. ¿Y qué pide el Señor para nosotros ser transformados? Seguir sus mandamientos. En Juan 15 lo dice claro: si ustedes siguen mis mandamientos, estarán en mí como yo estoy en mi Padre, que lo obedezco y hago su voluntad. El Señor no hacía otra cosa sino lo que el Padre le mandó a hacer, pero también seguía esos estrictos mandatos del Señor de amarnos los unos a los otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo, porque no hay otro mandamiento mayor que amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero eso yo lo hago con la persona de afuera de mi casa. Cuando llego a mi casa, mi hermana que se puso mi ropa, yo se la quiero quitar de arriba. Pero yo soy mamá y ese hombre que llegó y no trajo lo que tenía que traer a casa, yo me lo quiero comer, porque él debió traer las cosas para sus hijos. Nosotros no pensamos que en nuestra casa es donde inicia la iglesia. En nuestra casa es donde debemos ser verdaderos cristianos. Porque la familia es el núcleo de la sociedad. Y eso no se lo inventó un hombre. Eso no se lo inventó un gobierno con los derechos humanos. Eso vino dispuesto del Señor. Porque dice uno de los mandamientos y el único que tiene promesa: honra a tu padre y a tu madre. Entonces nosotros nos olvidamos de estos mandamientos y no queremos a veces hacer caso de que debemos honrar a nuestros hijos, porque también dice un proverbio a los padres: no llevar a los hijos a la ira, porque los padres a veces provocamos a los hijos a irar, a faltar el respeto. Permiso. Y todas estas situaciones las estamos nosotros viviendo ahora, pero la vivió José en el Génesis, en el principio de los tiempos, con un hijo de Abraham, siendo él nieto. O sea, estamos hablando de las primeras familias. Pero el Señor, aún en aquel tiempo, lo que manda para hoy también se lo demostró a ellos en aquel tiempo. Y vemos en el versículo
2 del capítulo 42. Dice, y dijo, aquí yo he oído que hay que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Este verso se refiere a la familia de Jacob cuando llegó el hambre a la tierra de ellos, y en Egipto estaba José gobernando y había ya mucho grano, había comida. Aquí se demuestra que todo lo que pasó José anteriormente, el Señor tenía un plan perfecto para su familia después. Y esto vemos en los versos siguientes, que el Señor le demuestra que José sí tenía unos sueños y un propósito de Dios que venía directamente de Dios. Y los hermanos, después que cometieron esa falta de vender a su hermano y hacerle creer que murió su papá, se arrepintieron y tenían en su corazón ese pesar. Y empezaron a llevarse mejor. La vida de la familia de Jacob fue transformada a raíz de ese mal que ellos hicieron y la angustia que vivió Jacob por la pérdida de su hijo amado. El Señor lo bendice con Benjamín y la familia ya es de 12. Cuando llegan a Egipto, José reconoce a sus hermanos. Y es aquí donde podemos tener el ejemplo de una vida transformada. Una vida que se dejó llevar por los designios de Jehová. Porque en todo lo que le pasó a José, nunca se apartó de su fe. Siempre buscó ese acompañamiento de Jehová. Y cuando llegaron sus torturadores, y mucho ojo, iglesia, que aquí es donde nosotros demostramos que Jesús nos ha transformado, que Jesús ha hecho algo en mi vida. Cuando llega el que te lastimó y tú eres capaz de perdonarlo. Él pudo haberse negado a venderle el trigo y mandarle a encarcelarlo. Pero José tuvo la bondad y la preocupación de saber qué pasó con su hermano menor, que no sabía que había nacido. Y preveyendo que ellos le hicieran daño, o lo mismo que le hicieron a él, pide que lo traigan. Pero qué gloria para esa familia cuando llegó la reconciliación. Y ahí es donde nosotros vemos que las familias transformadas por el Señor llegan a una reconciliación de lo que nosotros ni nos pensamos que podemos llegar a perdonar. Porque ¿cuántos de nosotros nos atreveríamos a perdonar a alguien que nos vendió de niño, que nos apartó del seno materno? Y que tuve yo que pasar necesidades y tuve preso y me encarcelaron, me amenazaron de muerte y que ahora vengan campantes y sonantes a pedirme un favor. Ninguno en esta mañana pudiéramos pensar que lo soportaríamos. Ahora, el que está en Cristo sí sabe que llegará palabra para poder refutar ese sentimiento de odio que nos provoca el que nos ha lastimado. Porque tenemos que saber que los sentimientos no se van del ser humano porque seamos cristianos. Aceptamos a Cristo, pero tenemos una carne que nos condena cada día, a cada hora. Pero también tenemos la palabra de Dios que nos ayuda a refutar esos sentimientos y a transformar nuestro odio en amor. Y como dice una alabanza, nuestras tristezas en gozo a través de la palabra de Dios, que Él viva. Y si bien decía una hermana que parece que había leído conmigo este mensaje que el Señor traía para la iglesia, que dice que el Señor Jesús es la luz del mundo, porque Él resplandece donde llega. Y nosotros a través de nuestro Señor debemos resplandecer a donde lleguemos. Que Él es el agua viva que nos llena de vida.
Y debemos recurrir a Él cuando llegan esos sentimientos. Que el Señor Jesús es la vid verdadera, donde debemos estar pegados para nosotros ser transformados. Y si bien dice ese letrero de aquí, que ustedes sé que lo discutieron antes de ponerlo, y es un desafío para la iglesia, dejarse ser transformado por el Señor. Y es que para tú transformar, permitir que Dios transforme tu familia, primero debes dejar que te transforme a ti. Pedimos por las familias que están en el mundo. Señor, transforma esa familia que se está maltratando, marido que le da golpes a su esposa a diario. Pero en mi casa tengo serios problemas con mis hijos, que no quieren venir a la iglesia. Mi esposo que no quiere convertirse. Mis hermanos que no quieren saber de mí porque soy cristiana. Y nos basamos en ese verso que dice el Señor que por causa de Él nosotros tendríamos angustia. Pero no es ese tipo de angustia al que el Señor se refiere. No es que nosotros debemos ser maltratados, es que nosotros en medio del maltrato debemos demostrar el amor para que eso cambie, porque nuestro entorno tiene que ser transformado y no puede ser transformado si no practicamos la palabra de Dios. Yo no sé si usted está entendiendo en esta mañana lo que el Señor les está diciendo de manera particular. Pero el Señor dice en esta mañana que para usted poder llegar a una transformación debe tener una madurez espiritual. José no comprendió lo que Dios estaba haciendo en su vida, sino hasta que fue adulto. Porque en la adultez es que nosotros adquirimos conocimiento y tenemos ese sentimiento de poder decidir de bueno y de malo. Igual cuando tenemos madurez espiritual. Pero para madurar espiritualmente, eso no surge de una forma mágica. Hay que estudiar la palabra y hay que entender que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No es que Jesús es uno de los caminos, es que es el único que nos puede llevar a nosotros a la vida. Porque dice también el Señor que antes de Él nosotros estamos muertos. Porque no conocemos el amor. Y dice en 1 Juan, si usted no conoce a Dios, si usted no ama, es porque no ha conocido a Dios. Entonces, si no estamos amando a nuestra familia con todos sus defectos, que lo vemos ahora que son normales, porque todos somos diferentes y hay muchísimas situaciones más en medio de la familia. Son normales porque son de humanos. Ahora, lo que no es normal es someterse al maltrato y aceptarlo. Lo que sí es normal es querer transformarlo. Y lo que sí es normal es dejarse transformar por nuestro Señor Jesucristo. El crecimiento mental e intelectual nosotros podemos provocarlo con estudios y lecturas de libros múltiples. Y es curioso que cuando tenemos un problema marital o tenemos un hijo rebelde, vamos y buscamos libros de psicología que nos ayuden a entender el comportamiento de su hijo. El Señor nos dice en esta mañana lo que le pasa a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hermano, a tu prima, al abuelo, al tío. Ese es un comportamiento normal de humano. Lo que tienes que buscar es la palabra de Dios, que está lo que no es normal. Está lo que te va a transformar y lo que va a ayudar a tu familia. Para tú poder dejarte transformar por el Señor, debes conocerlo. Debes conocer a Cristo. Y cuando conocemos a alguien, no es cuando sabemos el nombre. Porque yo hoy lo veo a todos ustedes, y si yo me junto 3 años después, voy a saber que son los hermanos de Villa Consuelo.
Pero cuando yo tengo una intimidad con ustedes, que voy a su casa, que como, que tomo café con ustedes, entonces yo los estoy conociendo. Ya yo sé sus mañas, ya yo sé lo que le gusta, lo que no le gusta. Ya yo sé cómo hablarle cuando están rabiosos y cuando están contentos. Pues el Señor Jesús nos invita a conocerlo igual. El Señor Jesús quiere que sepamos cuando Él está contento con nosotros y cuando está triste. Pero el Señor también quiere que conozcamos qué tipo de luz es Él. Porque transforma mi familia, Señor, pero yo no sé quién es Jesús. Pero yo lo leo en la Biblia, yo leo todos los días la Biblia. Pero el Señor dice que cuando tú lo conoces, se manifiesta en ti el Espíritu Santo de Dios. ¿Quiénes creen eso en esta mañana? Entonces nosotros debemos saber que para que haya transformación, debe haber manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si eso no está pasando, no te asustes, porque en un tiempo pasó y lo vimos en los hermanos de José. Pero cuando se arrepintieron, entonces llegó la luz a sus vidas y aprendieron a convivir. El Señor nos dice hoy a nosotros: conóceme, identifica la luz que soy y aprenderás a vivir por los caminos del Señor. Crear lazos de confianza no es fácil. Porque cuando la confianza es rota, a ti te cuesta volver a creer en esa persona. Pero el Señor nos dice: no mires a tu hermano, sino mira el amor que yo he puesto en él. Porque cada uno de nosotros hemos sido hechos en amor. El Señor a nadie lo hizo con una particularidad especial porque nos ama más que a otros. Él tiene el mismo amor para nosotros. Entonces, cuando alguien te falla, y es que vuelvo y repito, porque el Señor, cuando el Espíritu se mueve y tiene palabra para una iglesia, todo lo que pasa en medio de su culto va dirigido al mensaje que Él quiere que la iglesia escuche. Y es que el Señor dice que dejemos que el Espíritu se mueva. Porque cuando nosotros somos traicionados, cuando nosotros somos lastimados y ya no podemos confiar en esa persona, ¿a dónde el Señor nos manda? A la palabra. Busca la guía en mí y te dará la palabra para poder llegar a tu hermano y solucionar el conflicto, que es lo que decíamos en la escuela bíblica también. Decía una hermana, porque después que el niño le rompió la lonchera al otro, entonces llamaron a los padres para conciliar. Y dice la hermana: lo que hicieron de último es lo que debieron hacer al principio. Y es como así: nosotros primero nos jalamos los moños y después vamos a pedir perdón. Pero el Señor dice: primero recurre al amor, primero recurre a la solución del conflicto. No espere a que esto dañe el corazón de una manera tal que no se pueda restaurar. Y el Señor en esta mañana, queridos hermanos de Villa Consuelo, quiere restaurar la familia, pero para restaurarla nos dice que lo conozcamos. Que dejemos que el Espíritu sea el que se mueva en nosotros, no nosotros movernos por el Espíritu. No sé si entienden esta frase. Nosotros queremos a veces tomar la parte del Espíritu y cantar para que me vean que yo estoy gozoso, pero el Espíritu está triste porque tu corazón está lastimado. Cuando tú reconoces y haces lo que los hermanos de José hicieron y encuentran arrepentimiento, tú te reconoces que has faltado a tu hermano, a tus padres, al vecino, a cualquier persona que se te ha acercado y tú reconoces que lo hiciste mal, entonces hay gozo en tu corazón y así no sepas cantar, la alabanza encuentra alegría, encuentra gozo, porque el Espíritu de Dios se mueve en medio del arrepentimiento. Y que nosotros tenemos 10, 20, 5, un año que conocimos a Cristo. Y si estamos aquí es porque estamos buscando la presencia de Dios en nuestra vida cada día más.
El Señor te dice que cada día lo mires como nuevo, que te arrepientas cada día para que su palabra sea nueva en ti y esa agua viva pueda transformar a otros a través de ti. Entonces, esta mañana, queridos hermanos, ya para terminar, la familia de José encontró el amor, la familia de José encontró el perdón, la familia de José encontró esa unión familiar que nosotros hoy proclamamos al Señor que llegue a nuestras vidas. El Señor nos da esa fórmula perfecta. Reconoce que yo soy Jesús, que soy la vida verdadera, que soy la luz del mundo, que soy el agua viva, que soy la verdad, que soy el camino y que nada viene al Padre sino por mí. Y que todo lo que te dice el Espíritu es porque lo ha escuchado del Padre. Déjate mover por Él. Si acaso hoy te quedaba duda de que eres importante para el Señor y que el Señor quiere transformarte en amor, que no es en sacrificio, que no es en dolor ni hacerte mártir, sino en alegría, que lo busques de corazón y te dejes conocer teniendo esa intimidad con Dios, para que el amor viva en ti y para que tú puedas dar amor a tu familia. Y cuando un miembro de la familia decide amar, cuando un miembro de la comunidad decide amar, cuando un miembro de la iglesia decide amar, cuando un miembro de la sociedad dominicana decida amar, sin mirar a quién, sino mirando solamente a Dios y el amor que ha mostrado en su vida, entonces podemos iniciar la transformación que Dios, el Señor Jesús, tiene para nosotros a través de Cristo. Busquemos esa luz, ese camino, busquemos la verdad que está en la Biblia, que el Señor la dejó para nosotros ser transformados. Y esta iglesia, la comunidad de Villa Consuelo y todos los que están escuchando la palabra de hoy, en amor, entonces serán transformados. Que Dios le bendiga, querida iglesia.